A vos te hablo. Hernán Coronel nos va a contar todo, así que agárrate, ponete el cinturón de seguridad, porque si te da miedo no es para vos, así que cambia de canal. Bienvenido, Hernán, es un gustazo. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este canal, nunca había estado acá, así que un placer para mí. Gracias, gracias. Estamos esquivando el algoritmo, conspiranoicos a fondo. Hernán, recién hablábamos fuera del aire, ¿qué es importante comunicar, transmitir en este momento? Nos decías de todo. Por algo tenemos que empezar, a modo de inicio, si querés, con lo más light, y después vamos incrementando y vamos ajustando motores. Bueno, en primer lugar, tenemos que analizar la situación en la que está el mundo en este momento, ¿no? Porque la mayoría de la gente está enfocada en su realidad, digamos, en su micromundo, que es su economía, sus relaciones, sus emociones, su despertar o su no despertar, ¿no? Todo eso es el microcosmo de cada uno, pero el tema es si yo soy parte de un todo, ¿no? O sea, tengo que ver el todo del que soy parte. Y la mayoría de la gente no mira ese todo, solo mira su todo. Entonces, creo que en este momento lo que tenemos que analizar es qué está pasando fuera de nosotros, pero realmente qué está pasando, porque no es lo que nos dicen los medios, ¿no? No es lo que dice el Voz Populi o la conciencia colectiva, que en realidad está desconectada de las cosas que realmente están pasando porque están siendo manipuladas claramente por el sistema. Entonces, lo importante es entender que en este momento está habiendo un cambio radical en el sistema financiero mundial. O sea, estamos en una etapa donde el efectivo en 2 o 3 años desaparece del mundo, ya ha desaparecido en varios países, algunos países todavía lo sostienen, pero lo que estamos viendo es que en 1 o 2 años ya no va a existir más el dinero en efectivo. ¿Eso le cambia a la gente la vida? Sí, claramente, porque hay mucha gente que trabaja en negro, mucha gente que se mueve en ese mundo y que ya no lo va a poder hacer. Por otro lado, más allá del cambio radical que se viene en el sistema financiero, está también el cambio que se viene a nivel tecnológico, porque estamos viendo ya robots con forma humanoide, que es la encarnación de la IA. O sea, la IA hasta ahora la conocíamos dentro de un dispositivo, una computadora y demás. Pero cuando vos agarrás ese chat GPT o esa IA que puede dialogar con vos, que puede hablar y demás, y se lo metés a un cuerpo con forma humanoide, estás encarnando digamos, una mente dentro de un cuerpo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. O sea, estamos viendo que se están empezando a dar, o nos estamos empezando a acercar a Terminator, por ejemplo, o a Robocop. Ya estamos viendo en China robots humanoides, policías y demás. Entonces, eso también cambia la realidad del ser humano porque en el futuro próximo la IA va a dejar o va a transformar la forma de generar dinero. Va a haber gente que se va a hacer multimillonaria y ya está pasando, gente que se está haciendo millonarias con la IA. Y va a haber gente que se va a quedar sin trabajo por la IA. Va a haber gente que se va a hacer millonaria con los robots o poniendo robots en sus fábricas. Y va a haber gente que se va a quedar sin trabajo de operario. Y lo mismo sucede en el mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones hay gente que todavía sigue invirtiendo en el pasado, sigue invirtiendo en los activos o sigue invirtiendo en formas de hacer dinero que ya están siendo obsoletas y en el futuro van a desaparecer como posibilidades de inversión o de capitalización. Entonces, todo esto es parte de lo que está sucediendo fuera nuestro, que la mayoría de la gente no se entera. Entonces, ¿de qué cosas hablo yo constantemente? De las posibilidades que nosotros tenemos de insertarnos en el nuevo mundo. Por eso el eslogan mío es educando, o mejor dicho, transmitiendo conocimientos para el nuevo mundo, para que la gente se inserte en lo que se viene y no se quede en el pasado, digamos. La tiraste así como al pasar, o sea, y tiraste toda la información que somos conscientes de, pero de alguna manera es esto que vos decís, bueno, la dejo por el costadito porque como no la manejo, y a nosotros sí nos interesa empezar a pensarnos con estos cambios, con estas revoluciones, es una nueva revolución industrial, financiera, en todos los niveles. Em,
¿qué sería una nueva inversión? ¿Invertir en qué? ¿Qué es invertir ahora en el futuro? Bueno, si empezamos explicando qué son los activos y qué son los pasivos, que es lo que la masa en realidad no ha sido educada para aprender, y justamente es la base de cualquier educación financiera, es entender la diferencia entre un pasivo y un activo. Por ejemplo, si yo compro una casa y la uso para vivir, es un pasivo, porque no me genera dinero esa casa me da gastos, tengo que pagar el mantenimiento de la casa, los impuestos y demás. Ahora, si yo la alquilo a la misma casa, pasa a ser un activo, porque me empieza a generar dinero. Lo mismo con un auto, que si lo alquilás al auto o lo usás para vos. Y en el mundo hay un montón de activos o de formas de invertir en distintos tipos de activos. Por ejemplo, una acción de una empresa, una acción de Tesla, una acción de Nvidia, es un activo, ¿sí? Que puede, por supuesto, subir de precio, puede bajar de precio, pero no deja de ser un activo por eso. Simplemente eso es una inversión, ¿sí? Entonces, cuando vos empezás a invertir en activos, lo que estás haciendo, que es básicamente lo que hacen los multimillonarios, es abrir kiosquitos nuevos. O sea, vos estás abriendo formas de que te ingrese dinero a tu patrimonio o a tu caja diaria, lo que sea, sin tener que vos estar poniendo tu tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué los millonarios tienen tiempo y los pobres no? Porque el pobre tiene que poner 8 horas de su vida o 10 horas de su vida todos los días para poder generar ingreso. El millonario invirtió en distintos activos que le generan un flujo de dinero, y llega un momento donde vos ya podés estar así en una isla en el Caribe y el dinero sigue entrando, porque el dinero te lo generan los activos, no tu tiempo y tu esfuerzo y tu trabajo, ¿no? Por eso cuando me dicen, pelado, agarrá la pala, yo le digo, no, vos tenés que comprar activo, porque yo ya compré activo y no agarro más la pala. Si vos seguís agarrando la pala es porque no entendiste todo esto que estoy diciendo. Entonces, ahora, salvo que te gusta todos los días agarrar la pala hasta el día que te muera, bueno, es una decisión personal. Pero hay maneras, y por supuesto, en el mundo que se viene nuevo, que acabo de explicar, hay muchas más maneras de ganar dinero y de capitalizarse y de invertir en activos. Y hoy los activos que mejor rendimiento están dando y van a dar en el futuro son los activos digitales, ¿sí? Ya hemos visto, por ejemplo, el mundo del marketing digital, los links de afiliados, por ejemplo, que yo puedo hacer contenido en una red y vender, a través de un link de afiliado, puedo vender un libro, puedo vender un curso, puedo vender un plugin, puedo vender un programa, puedo vender una aplicación, puedo vender cualquier cosa que desarrolla otro y ganar dinero con eso. Y hay gente, les aseguro, y me incluyo, que ganan miles de dólares haciendo eso. Entonces, no necesitas estar trabajando, necesitas tener una estrategia de inversión. Entonces, nosotros hoy, ¿en qué estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo en activos ISO 20022. ISO 20022 es el nuevo estándar de mensajería bancaria mundial. O sea, el sistema viejo, que tiene más de 50 años, está migrando a ISO 20022. Y dentro de esa migración hay algunos activos que son parte de la estructura bancaria, o sea, de las élites bancarias, y ahí van a entrar los conspiranoicos a decir, no, si es de la élite no me interesa. Bueno, yo te estoy mostrando cómo vos podés, en el mundo que viene, capitalizarte para tener formas de hacer cosas. Ahora, si vos querés ser un conspiranoico indigente, mucho no vas a poder hacer. Por eso yo siempre digo, en la indigencia puede haber mucha conspiración, puede haber mucho lo que sea, pero estamos en un mundo material, estamos en un plano material. Esta es la parte material de nuestra encarnación, digamos. Entonces tenemos que aprender a jugar este juego. Y en este juego se juega de esa manera, entendiendo las reglas, posicionándote, anticipándote, ¿sí? Y la masa no está en esa, ¿no? Entonces dice, no, pero a mí mucho no me interesa, a mí me interesan otras cosas. Y justamente las cosas que a vos te interesan podrías hacerla mejor si tuvieras activos que te generan dinero. Y por ejemplo, si te gusta la música y no te sale vivir de la música, ahí sí lo podrías hacer. Yo acá tengo mi batería acá al lado, me puedo sentar a tocar el tiempo que quiera. Entonces el tiempo es el mayor, digamos, podríamos decirlo, que en esta encarnación el tiempo es lo más valioso que tenemos. Tal cual. Sí, entonces vos no podés estar regalando tu tiempo por unos pesos. Vos lo que tenés que hacer es entender dónde se está posicionando la nueva economía, que es inteligencia artificial,
que es la robótica, que es los activos digitales que van a mover dinero en el futuro, no criptomonedas especulativas, ¿no? Sino estamos hablando de tecnología blockchain para instituciones, tecnología blockchain desarrollada por los mismos bancos para poder mover el dinero del mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compramos activos que están dentro de esos rieles que van a ser los que van a subir de precio cuando entre la liquidez del mundo. Y estamos hablando de, chicas, de cuatrillones. Sí. Sí, el mercado de los derivados. Hace 10 días, uno de los activos y una de las rieles en los que estamos invirtiendo hace más de 4 años, anunció la DTCC, que es básicamente Wall Street, que va a tokenizar para el 2027 dentro de esa red. Y el activo hizo así, ¡pum!, pegó una subida especulativa, aunque todavía no empezó a funcionar. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver todo esto, hay una gran oportunidad para cualquiera de los que nos están escuchando para poder posicionarse. El tema es que tenés que cambiar el chip, tenés que actualizarlo, digamos. Actualizar el firmware de tu cabeza. Hernán. No sé si estoy hablando muy técnico, ¿no? No, Si me querés encantó. algo más para Doña Rosa. No, Doña Rosa perfecto. Doña Rosa quiere invertir. Hernán, yo te escuchaba y pensaba, bueno, este es uno de los jinetes del apocalipsis que está cayendo en este gran momento histórico. Es una pata de la mesa. Hay otras 3 patas y mientras tanto la mesa ya se está cayendo y se está derrumbando. Y este chip que decís que tenemos que cambiar es en todo, es el chip medular, es el chip madre que tenemos que cambiar para poder adaptarnos y en plenitud a todo este gran cambio que se viene. Porque no es, yo te escuchaba todo esto que explicabas geniales para volver a escuchar y pensaba, esto es un granito de arroz en toda otra gran movida que se está sucediendo y que ya la estamos viendo, que estamos siendo partes. Contanos cómo articula todo esto económico con este gran Big Bang que se está sucediendo. Bueno, muy interesante tu pregunta y muy acertada también, porque acá vendría la parte de entender, bueno, pero si los 3 pilares son salud, dinero y amor, llevados a la existencia que tenemos acá, ¿sí? No podemos estar sin uno, y si estamos sin uno estamos desbalanceados. Acá en el cuadro que está acá tenemos el árbol de la vida, el árbol de la cábala, que tiene que ver con el cuerpo y con las dimensiones de nuestro cuerpo, con las dimensiones que nosotros tenemos que ir poniendo energía en cada una para tener un balance, ¿no? No podemos enfocar toda la energía en una sola cosa. Entonces, justamente dividí las cuentas hace un tiempo y todo esto que les acabo de explicar está en una cuenta de Instagram y de TikTok. Y en la otra cuenta empecé a hablar de conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de mi comunidad lo que nosotros hablamos es de conciencia y integramos las inversiones, integramos el autoconocimiento, integramos todas las facetas que el ser humano tiene que desarrollar para poder vivir en plenitud, ¿no? O sea, vos decís, no es solo dinero, claro, pero tampoco es dinero sin conciencia. Claro. Porque el dinero sin conciencia es dinero con falta de conciencia. Y ahí lo que produce es, porque me lo gasto en, no sé, en cosas superfluas, por ejemplo. Eso no sería nada. El tema es que el dinero sin conciencia te lleva a cosas mucho más complicadas. Entonces, el dinero tiene que estar ahí para resolver cosas que vos no tenés ganas de poner tu tiempo. O sea, ¿yo por qué quería tener dinero? Porque quería tener tiempo. A mí no me importa el dinero en sí. A mí el dinero, para mí es una herramienta que me da tiempo. Y el tiempo a mí me permite hacer muchas cosas. Entonces a mí me interesa el tiempo, no el dinero. Pero me lo da el dinero el tiempo. Entonces, como es una parte, empezamos a hablar de conciencia y de cambio de conciencia. Y estamos en un momento donde está el mundo trascendiendo a un cambio de conciencia. Estamos empezando a ver cada vez más personas hablando de justamente elevar el nivel de conciencia, hacer el salto cuántico, despertar, tener
todo eso estamos viendo cada vez más personas hablando y aprovechando la tecnología de las redes sociales para llegar a más personas. Y esto es exponencial, chicas. Esto, o sea, cuantas más personas empiecen a hablar de esto, porque lo empiezan a sentir, lo empiezan a pasar, lo empiezan a vivir, empiezan a enfrentar su sombra, su oscuridad, su ego, empiezan a trascender a planos a planos superiores de su propio ser superior, o sea, se empiezan a conectar. Todo lo que está acá abajo, todo el juego en el que estamos en este momento acá, lo podemos manejar de otra manera. Entonces siempre decimos, estamos en un juego, pero para poder aprender a jugar tenemos que ser conscientes primero que estamos en un juego y después entender las reglas del juego y cómo funcionamos nosotros. ¿Sí? Ese Dios externo que nos dijeron en realidad no es externo, está dentro nuestro. Nosotros somos nuestro propio templo. Entonces, fíjate cómo saltamos de la economía a la conciencia en 5 minutos, pero porque todo está relacionado. Entonces la gente es como que todo lo ve separado, ¿no? Como esto es una cosa, no me interesa, esto es otra cosa que sí me interesa, o al revés. Y es todo parte de lo mismo. Y esa es la gran confusión de la masa en este momento. Arrancamos hoy hablando de esto de cómo nos manipularon durante tanto tiempo y hoy está todo sobre la mesa. El que quiere lo ve, el que quiere no lo ve. Y esto de los 4 jinetes era esto, ¿no? Era dividirnos economía, ciencia. Y hoy estamos integrando todo. Incluso nosotros muchas veces nos cuestionamos esto de espiritualidad. Antes era espiritual es todo, somos todo, o sea, como también nos dividían el espíritu y la materia. Entonces, hoy, con este estado de conciencia que se está manifestando, porque lo ves en la calle y creo que esta gran tecnología que tenemos hoy, estamos hablando, no sé dónde estás vos, a cuántos kilómetros, y estamos conectados y se sienten estos campos energéticos. Digo, también todo esto nos trajo esta cantidad de información. Está, el que quiere la va a ver y el que no seguirá preocupado con su trabajo, con esto que va a perder, en vez de abrirse a esto nuevo. Em, Me fui, me fui, me derivé, pero no, es esto, ¿no? Es esta cosa de integrar todo esto que somos y es el momento de la humanidad. ¿Qué se dio, además de esta tecnología, de este 2020 que abrió un portal? ¿Qué otra cosa se dio para que esté todo dado? Bueno, lo que se dio es que, bueno, vos decís aparte de la tecnología fue básicamente lo que permitió que hoy estemos conectados nosotros, por ejemplo. Entonces, eso no es poco, porque en definitiva eso es lo que está cambiando digamos, la información y la forma en que llega a las personas. O sea, nosotros, si estuviéramos en el siglo XIX o en el principio del siglo XX, que es lo que podemos llegar hasta, inclusive la historia ha sido tan manipulada que ya no sabemos para atrás hasta dónde es verdad, ¿no? Entonces por ahí yo nunca me voy al siglo XIX ni al siglo XVIII, porque ya sé que ahí ya es todo mentira. Entonces termino siempre unos 80 años para atrás nomás. Y ahí, así todo, ahí está todo, es todo mentira. Pero no importa, vamos a suponer que estamos en el año 1920 y no existía todo esto. Una persona del año 1920, el acceso que tenía a la información en toda su vida, es la misma información que tiene una persona a lo mejor en un diario hoy o en internet. Se sienta en internet y puede acceder a más información que un tipo durante toda su vida en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no somos conscientes del momento en el que estamos, porque lo estamos transitando. Pero si nosotros estuviéramos en el año 1920 y te traigo a esta época, claramente te explota la cabeza, te agarra una CB, ¿no? Entonces, el tema es que no lo entenderías, no entenderías nada de todo esto. Entonces, el tema es entender que nosotros vivimos en una época donde todo es más fácil. Por ejemplo, ganar dinero es más fácil, no es más difícil. El problema es que la gente se quedó atrapada en el viejo sistema, en la vieja forma de hacer dinero, en la vieja forma de invertir, en la vieja forma de
no sé, de capitalizarse. ¿Entendés? No es la misma época esta que la de mi papá y la de mi abuelo. Entonces mi papá, a mi abuelo, por ahí le costó un montón lograr lo que yo logré a lo mejor en 3 años. O a lo mejor nunca lo lograron, no lo sé, mi abuelo. Mi papá sí lo logró, pero le llevó toda su vida. Entonces, en definitiva, todo se ha acelerado. Y el cambio del dinero a digital, o sea, ahora se viene el dinero digital, que puede ser stablecoins o CBDC, que son las monedas programables de los bancos centrales, la Central Bank Digital Currency. ¿Qué sucede? Con ese cambio, el dinero empieza a circular en segundos. O sea, estamos viendo que empieza a funcionar el dinero en segundos. Por eso hay plataformas hoy en blockchain que ya han desarrollado tecnología de streaming del dinero, se llama. ¿Qué significa? Que yo como empresa la contrato a esa empresa y esa empresa me da la posibilidad de pagarle a mis empleados en tiempo real. O sea, es en definitiva, vos vas a trabajar y te pago lo que trabajaste. Si trabajaste 2 minutos menos, te pago 2 minutos menos, y si trabajaste 1 hora más, en el momento te lo estoy pagando. Porque el dinero empieza a circular de forma en vivo y en directo, como está pasando ahora con internet y con esto que estamos haciendo ahora, que estamos en vivo y en directo. Obviamente el dinero va a funcionar igual. Y era lo último que faltaba cambiar o actualizar, era el dinero. Pero claro, actualizar el dinero del mundo y los sistemas de pago y los sistemas de transferencia y los sistemas de los bancos no es algo que se hace de la noche a la mañana. Por eso esto empezó desde hace más de 50 años, este cambio, que estamos viendo este año que se hace la migración final, y yo vengo hablando de esto hace 4 o 5 años. Esto se empezó a gestar hace 50 años. Entonces, ¿qué sucede? Porque, claro, los problemas bancarios de transferencias caras, los problemas de lo que tarda en llegar una transferencia internacional a lo mejor 3-4 días, el dinero que tienen retenido los bancos en las cuentas nostro vostro, que son las cuentas que tienen en otros países para hacer transferencias, son trillones y cuatrillones. Entonces, eso es lo que generó también que el sistema esté endeudado, que Estados Unidos tenga una deuda impresionante y que los países estén con inflación. Porque el patrón oro en el 71, después cuando Nixon dijo no existe más el patrón oro, cada uno empezó a imprimir su moneda sin respaldo. Entonces, eso también es lo que está cambiando. Por eso los bancos vienen comprando oro hace años, hace décadas. Se vienen estoqueando de oro para respaldar el nuevo sistema financiero. Entonces, lo que está pasando ahora y ese gran cambio que estamos viviendo en este momento, que venimos esperando mucho, los que venimos invirtiendo en esos rieles y demás, no va a ser algo que va a perjudicarnos 100%, sino que va a tener una parte que es el control. Malísimo, no me gusta, no estoy de acuerdo. Pero por otro lado nos va a dar la oportunidad de ganar dinero mucho más rápido. Me encanta porque eso me va a permitir tener más tiempo para mí. ¿Entendés? Entonces empecemos a ver el vaso medio lleno y no siempre el vaso vacío como acostumbramos a hacer los conspiranoicos, ¿no? Que todo es satanista. Bueno, no vamos a hablar de palabras, que todo es esto, que todo es lo otro. Y que siempre estamos buscando la manera de decir que todo es malo cuando no vemos la parte buena. Y siempre en todos los cambios en el mundo hubo una parte buena y una parte mala. Hubo quien en una crisis aprovechó la oportunidad y hubo quien en una crisis se vio perjudicado. Y eso va a pasar siempre. Así funciona este juego. Hernán, te escuchaba y pensaba, bueno, el desafío será ver qué hacemos con ese tiempo. Porque si lo valioso pasa a ser el tiempo, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Qué hago con ese tiempo? Tengo en mis manos algo de un valor incalculable y bueno, habrá rumbos a tomar en todo eso, porque habrá quienes lo desperdicien y lo tiren. Y también te escuchaba y pensaba, en esto de que surge el tiempo como un valor. Entra hoy, y hablando de generaciones pasadas, entra el disfrute, entra la conexión vital con el disfrute humano de estar acá vivos, alma, cuerpo, y poder abrir alas y ser nuestra mejor versión. O sea, ¿dónde queda todo eso tan humano también? En la conciencia.
Las personas que están en automático, que yo les llamo NPC, son personas que no están en conciencia. Y cuando vos, y yo estuve en ese estado 40 años de mi vida. Entonces conozco muy bien lo que es estar en modo automático. Y cuando vos empezás a darte cuenta que estás en modo automático, si no lo cambiás, estás traicionándote y estás en incoherencia. Mirá, les voy a hacer una pregunta para hacer una reflexión al respecto a esto que vos me decís. Si yo les dijera que mañana les puedo transferir 10 millones de dólares, ¿ustedes qué me dirían? ¿Lo aceptarían o no? Sí, sí, claro. Pero si yo les dijera que la condición es que al otro día no van a despertar, no van a, se van a, digamos, no van a despertar a un nuevo día, se van a morir básicamente, ¿lo aceptarían? No, Bueno, entonces, cada día que uno despierta vale más de 10 millones de claro, dólares. Pero la gente no lo entiende eso. claro. Entonces la gente despierta y suena el despertador y se va a trabajar y está amargado y vuelve amargado y se acuesta y hace eso todos los días durante toda su vida, hace un surco entre su casa y el trabajo y hasta el día que te dicen no te necesitamos más y no disfrutaste la vida. Entonces el tiempo fue valioso siempre, no ahora. O sea, no es que ahora es valioso nuestro tiempo porque nos estamos dando cuenta, no, Claro. el tiempo fue valioso siempre y siempre hubo gente que se dio cuenta de eso. Por eso el que es millonario, si vos hablás con millonarios, yo he hablado con unos cuantos, todos me dicen lo mismo. A mí lo que me interesaba era tener tiempo para hacer cosas. Y ser millonarios es una manera de decir, bueno, aprendí a hacer dinero y lo sigo haciendo. O sea, si vos aprendés la manera de hacer dinero, vas a frenarte en algún momento, vas a decir, listo, no hago más dinero porque me freno acá, porque no quiero... Vas a seguir, porque ya aprendiste el ejercicio de invertir, de agarrar, sacar préstamos, comprar más activos, pagar el préstamo, después volver a comprar otro activo con otro préstamo, pagás el préstamo, volvés, y llega un momento que tenés como Kiyosaki 1500 propiedades alquiladas Yo y sé. seguís haciéndolo. Claro. Entonces el millonario, cuando te dicen el dinero atrae el dinero, es porque el millonario aprendió a hacer dinero. Y eso lo podemos aprender nosotros, o sea, no tenemos que decir el millonario es uno y yo soy otro. Yo puedo ser ese millonario y puedo ser un millonario consciente que valora cada día que se levanta y que hace lo que realmente quiere con ese tiempo y que aprendió a darle valor a lo que tiene valor, que realmente no es lo material. Digamos, lo valioso no es lo material es necesario, lo material lo necesitamos, pero no es voy a ser millonario para comprarme un Lamborghini. No, eso no se, me lo puedo comprar sí, si quiero, sí, pero no tendría que ser eso mi mayor aspiración en la vida o ser millonario para tener una mansión. Estamos hablando de cosas diferentes, por eso nosotros en la comunidad no hablamos del dinero desde ese lado. Nosotros hablamos desde, che, necesitamos tiempo para poder dedicar a seguir despertando, teniendo conciencia, haciendo lo que queremos, realmente sacando esos dones, esos superpoderes que hemos tenido, que todos tenemos. Lo que pasa que para tener un propósito alineado a tus dones, ¿sí? Por eso inclusive hablamos de mapas, cartas natales, del mapa astral, de las cartas astrales, porque esa energía inicial que entra, que es la que vos, con la que vos encarnás, te está diciendo hacia dónde está apuntada tu energía. Y ahí vos tenés que entender cuál es tu propósito de vida, cuáles son tus dones. Pero claro, si la gente está enfocada en ir a trabajar todos los días y viene cansada, se acuesta, se mira un partido de fútbol, se acuesta a dormir y hace eso todos los días, ¿qué dones vas a dar? ¿Qué potencial tuyo estás explotando? Y no, es que no tengo tiempo. Y claro que no tenés tiempo, porque no tenés dinero. Entonces tenés que estar todos los días ahí cambiando tu tiempo por un poco de dinero que te sirve para vivir al día. Fíjate, así vive la masa. Entonces cuando vos empezás a entender el otro lado y empezás a darte cuenta que si yo me enfoco en aprender educación financiera, cómo invertir, cómo hacer esto, voy a después poder tener tiempo para despertar, para tener más autoconocimiento, para poder ser mi propio auditor, de ver cómo me manejo en este mundo, si estoy con tres máscaras y con el ego moviéndome, o si soy una persona consciente. Eso te lo da la tranquilidad y la paz de estar tranquilo y no estar pensando cómo voy a apagar la luz, por ejemplo. ¿Entendés? Qué hermosa esta nueva humanidad que nos toca vivir, ¿no? Porque realmente es un cambio total, es una revolución en la conciencia. Y digo,
nos tenemos que reeducar, porque hay muchos que ponerle que sí saben, dice, bueno, a mí yo quiero hacer música, o siempre quise hacer música, o hacer lo que sea, o cocinar, algo en lo que me apasiona, donde esta materia es feliz. Pero hay muchos otros que durante años, y sobre todo lo vimos en el 2020, que decían, quiero volver a la normalidad, quiero volver a mi oficina, ir y sellar y ponerlo, sí", ¿no? Como que en esta manipulación de la que hablabas al principio, se te tiene que abrir una ventana. Y te iba a preguntar, vos dijiste durante 40 y pico de años viví automatizado, ¿no? No siendo un NPC. ¿Qué fue lo que te despabiló? Y dijiste un día, wow, acá hay otra cosa y me meto en esto. Tocar fondo, como la mayoría. O sea, no despertás hasta que no tocas fondo. Porque hay algo que te termina diciendo. O sea, cuando yo en el 2020 te estoy diciendo, Sí. eh, me encontré sin un peso en el bolsillo, me encontré en la casa de mi madre nuevamente, como cuando tenía 15 años, viviendo con mi madre, que ya es anciana, que ya tiene 90 años, y yo estando ahí, y realmente tenía ganas de tirarme por el balcón, sinceramente. O sea, miraba el balcón y veía que eran 2 pisos y digo, capaz que no me mato y quedo Peor. hemipléjico peor, o sea, la cago peor. Entonces digo, me quedo acá en el molde y pienso qué hago. Y en esa situación, la mayoría de la gente con la que yo he hablado y las que están en la comunidad, que han despertado, porque la comunidad es una comunidad de gente consciente, la que tenemos, no es una comunidad el que realmente no está consciente no se mete en la comunidad nuestra, porque es como que hay temas que generan mucha disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, pero por otro lado hay gente que se mete a ver la parte de inversiones, que es la que le interesa, y lo otro lo deja para después, cuando esté preparado él para eso, ¿no? O sea que sí te puedes meter, pero en realidad el tema es, te vas a encontrar con esto otro. Entonces, ¿qué me pasó a mí? A mí lo que me pasó es que al tocar fondo y al no encontrarle salida, tenía dos opciones. En realidad tenía una opción, o lo superaba, o aprendía de eso, o me sumía en el drama, ¿no? Me sumía en el drama, la depresión y demás, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Que le gana eso de tocar fondo y no lo quiere enfrentar y te termina tirando a la cama y a estar deprimido y empastillado y toda esa historia. Bueno, yo no fui por ese lado. Yo lo que hice fue, empecé a hacer contenido en ese momento, en Facebook, conspiranoico, por supuesto, porque además en ese momento, en el 2020, fue un catalizador. O sea, el 2020 fue un momento donde mucha gente despertó. Porque mucha gente tocó fondo. Mucha gente se vio sin empresa, de repente sin sueldo o sin matrimonio. De repente se encontró viviendo con su mujer, pero no la conocía, o con su marido y no lo conocía, porque no estaba acostumbrado a convivir con esa persona tanto tiempo. Entonces, muchas cosas cambiaron. Y también cambiaron lo que le pusieron a la gente acá, que yo no, obviamente, desde que nací no tengo nada puesto de eso, gracias a mi madre, que se lo agradezco. Y el tema es que mucha gente la pasó mal después de ponerse esto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí también se dio cuenta de un montón de cosas, se dio cuenta de la manipulación de la mentira, de un montón de cosas que el sistema tiene con la masa para poder mantener el control. Recuerden que quienes mantienen el control son menos de los que de la masa. Entonces, para vos mantener una masa dormida, anestesiada y controlada, tenés que hacer un montón de cosas que están en sus planes de agenda y que vienen haciendo desde hace muchos años. Estaríamos hablando de 100 años, por lo menos. Entonces, 100 años por lo menos, pero si hablamos de los jesuitas, hablamos de 500 años, ¿no? De los jesuitas, cuando arrancó la doctrina copernicana y toda esa historia, y eso lo habrán hablado con Iro en algún momento. Toda esa doctrina copernicana nace hace 500 años atrás. O sea que, en definitiva, hace 500 años que estas élites mantienen el control de la masa. Y lo que está pasando ahora es que, como estamos saliendo a hablar un montón de personas en las redes, mucha gente le está empezando a hacer ruido y se sienta realmente y dice, che, estoy atando cabo con esto, estoy atando cabo con lo otro y me estoy empezando a dar cuenta. Pero ojo, no caigan en la trampa del despertar, porque el primer despertar es darse cuenta de cosas externas a uno.
Ese es el primer despertar, es el engaño, la mentira de la NASA, la mentira de la OMS, la mentira del otro. Entonces te empezás a dar cuenta de todas las mentiras del sistema, te agarra como una bronca, te agarra como ese resentimiento contra el sistema y te agarra el resentimiento con todo. Pero ahí, esa es la primera fase del despertar, es el conspiranoico inicial. Después tenés como 3 o 4 fases de conspiranoico hasta que dejás de ser conspiranoico. O sea, el conspiranoico tiene un proceso hasta que deja de serlo y pasa a ser un pronoico. Una persona que entiende que si aprende a jugar el juego en vez de estar en contra de él, puede estar a favor de él. Ese es el pronoico. Entonces, yo pasé de ser conspiranoico a pronoico en 6 años, ponele. A mí me llevó ese tiempo darme cuenta de todo eso. Y después viene la parte de el verdadero despertar. Porque el despertar superficial o físico es ese que dijimos, lo externo a nosotros. Pero ahí viene la parte donde tenés que empezar a enfrentarte a vos. Enfrentarte a tu oscuridad, a tu ego, ¿no? Empezar a verte vos desde afuera. Y eso es lo que la mayoría no quiere llegar. Ese es el abismo que la mayoría no quiere enfrentar. ¿Entendés? El verdadero despertar es para el valiente, es el camino del héroe. Es realmente la persona que empieza a entender que él es el que manifiesta su realidad. ¿No es cierto? Que no es la realidad externa, no es un gobierno el que te hizo que seas pobre. Es tu forma de entender, tu paradigma, tu forma de pensar, tu sistema de creencia es lo que llevó a que seas pobre. No, pero yo nací en una familia pobre, sí. Si naciste pobre no es tu culpa, si morís pobre sí. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vos no hiciste un cambio de programación. Entonces, ¿qué cosas trabajamos también en la comunidad? La programación, el sistema de creencias. Es muy importante eso porque esto es una computadora cuántica. Si vos acá le metés virus, basura, claramente el resultado que va a tener va a ser eso. Es A más B igual a C. O sea, si yo meto porquería, voy a tener porquería alrededor mío. Si yo meto conciencia, meto conocimiento, sabiduría ancestral y demás, medicina ancestral, que es algo que también hablamos, ¿sí? A mí me gusta mucho todo lo que es la medicina ancestral, el rapé, o sea, estoy con todo eso, el ayahuasca, y podemos nombrar un montón, la psilocibina, y he experimentado y me he dado cuenta que eso lo que te sirve es para poder darte cuenta de todo esto que estamos hablando. Claro. Es para poder entender esto que estamos hablando, para salirte de la mente y empezar a entender la realidad como es realmente. Entonces ahí cuando vos te das cuenta de la realidad como es realmente, ya te cambia absolutamente el chip. Ya no pensás nunca más como pensabas antes. No sé si fue clara la explicación. Clarísimo, me encantó. Hernán, gracias por lo que haces, gracias por esta comunidad. Son esenciales estas voces en estos momentos donde el velo lo fuimos sacando, vimos groseramente y frente a toda esta confusión y mentira, ver voces que empiezan a pensarse desde estos lugares sin estar pregnados de las mentiras de 500 años, y hablaste de 500 años, y podemos ir al Imperio Romano, y podemos ir antes de Cristo, que tampoco fue, o sea, que tampoco Cristo fue en el cero, o sea, si vos le preguntás a la IA, ¿cuándo nació Cristo? Hacelo. Te dice que no hay registros, pero que se calcula que fue, ponerle 3.000, 2.000 años antes de lo que dicen antes de Cristo. O sea, es todo muy confuso. Entonces, empezar a ver gente como vos, como Iru, como tantos otros, que se ponen a estudiar, que se ponen a hacer este gran rompecabezas y a tener lógica que entre esto y cómo atar cosas y con una mirada holística, con una mirada de unidad, no de Jack Claro. el Destripador, nosotras lo valoramos, hace sentido a los pasos que vamos dando, y te lo quiero agradecer con honores porque realmente suma un montón para comprender qué vinimos a hacer acá. Exactamente, ni siquiera el calendario que usamos es el real. Las élites usan otro calendario, que es el calendario que usa en este momento Etiopía. Y eso lo descubrí hace poco, porque me empezaron a cerrar las tapas de la revista The Economist, me empezó a cerrar un poco algunas cosas,
Y me di cuenta que, claro, ellos siguen usando el calendario ancestral para inclusive la simbología. Y nosotros estamos usando el calendario para NPC, que es el gregoriano, ¿no? Que es un calendario romano. Que si vos te pones a mirar los nombres de los meses, enero, febrero, todos hacen alusión al Imperio Romano. Tal cual. Entonces, hay un solo país que sostiene el calendario ancestral, que es Etiopía, y que es el mismo que tenían los faraones egipcios, la antigua Egipto, y que es el mismo de 13 meses que también usan los budistas. Entonces, ellos usan otro calendario, y nosotros usamos este calendario. Y así, como eso, absolutamente todo. Ellos tienen básicamente dentro de lo que es el sincretismo, dentro de lo que es el ocultismo y demás, ellos han agarrado todos los conocimientos, inclusive la Biblioteca de Alejandría, que se quemó, y lo tienen ellos, ¿en dónde? En el Vaticano, lo tienen, obviamente todo ese conocimiento lo utilizan, lo usan, y a nosotros nos dicen, no, el tarot es mentira, no, esto es mentira, no, el otro es mentira. Entonces la gente se burla de todo eso. Yo tengo un programa que se llama Cripto Tarot, donde, digamos, básicamente una vez cada tanto tiramos las cartas para ver cómo está la energía de este mundo. Y hasta ahora, digamos, todas las cosas que han dicho las cartas, y yo no soy el que tira las cartas, claramente, pero yo conduzco el programa, pero lo que veo es que la gran mayoría han coincidido plenamente con lo que decían las cartas. Entonces, mi pareja es tarotista y, en definitiva, conozco todo ese mundo también. Entonces, cuando vos vas a mi comunidad y ves que viene una astróloga geocentrista, como lo somos con Iru y demás, y entendió la parte de la astrología vinculada al geocentrismo, que es la cosmología ancestral, no es la cosmología de la doctrina copernicana de 500 años atrás en adelante. Es la ancestral, es la de los mayas, lo de toda la civilización antigua. Entonces también estamos hablando de eso, yo estoy hablando ahora también de eso, explicando, a pesar que hace 15 años que lo conozco a Iru y que conozco toda esa historia, pero empecé a hablar ahora porque creo que es necesario que la gente empiece a entender la realidad en la que vive, que empiece a entender las mentiras de la NASA, todas esas falsas viajes espaciales. O sea, yo quiero que la gente empiece a sacarse toda esa porquería y empiece a programarse en lo que realmente es importante. ¿Sí? Pero es un trabajo de cada uno. Yo no puedo obligar a nadie nada. Yo simplemente lo que hago es dar el conocimiento, dar la información, y después muchos miembros de la comunidad ya se han abierto sus canales, ya están empezando a hablar de eso. Hay un youtuber que arrancó en la comunidad nuestra y ahora tiene un canal en Francia y habla todo lo mismo que hablamos en mi comunidad, pero en francés, para los franceses, no había. Qué hermoso. No, cosas así van pasando, ¿viste? Entonces esto es como que se va expandiendo, ¿no? Esto empieza a hacer ese trabajo, expandir el conocimiento y para llegar más allá. Hernán, lo bueno de esto es que por lo menos empecemos a cuestionarnos esos Hermoso. programas que teníamos. Entonces ahí se van abriendo puertitas que nosotros decimos terminan siendo portales. Totalmente. Hernán, no será la última, queremos muchísimo más. Me quedaron las portadas del Times, todo, del Economist. Quiero muchísimo más. Así que Bueno, habrá una pronta. un Muchísimas gusto. gracias. Un placer, gracias. Besos. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Gracias. Bendiciones para todos.